Hoy es 9 de abril de 1863. Creo. No estoy muy segura. Desde mi cumpleaños no recuerdo qué día es. Ahora mismo estoy en el sótano. Así los blancos no me verán. Tengo miedo. Hace más o menos 2 años que no veo a mi padre. Se lo llevaron unos señores con cara de pocos amigos mientras mi madre gritaba y lloraba. Mi hermano pequeño no entendía qué estaba pasando, así que también se puso a llorar. Creo que lo llevaron a otra casa. Digo eso porque la idea de que esté muerto me aterroriza. Es por la tarde, ahora todos los blancos están durmiendo. Los demás negros están en la plantación, mientras las mujeres están cosiendo. Las niñas de 10 u 11 años estarán abanicando a las blancas mientras duermen. Se supone que yo ahora tendría que estar con las demás cosiendo. Ya tengo 13 años y ya me consideran mujer, con lo cual me toca coser. El año pasado estaba con las niñas haciendo varios trabajos, pero desde mi cumpleaños ya tengo que hacer tareas de la casa. No me gusta ser esclava. Me encantaría estar ahora en la escuela con más niños de mi edad. Lo pienso bien todas las noches y es verdad. Voy a vivir una mala vida, probablemente una de las peores vidas que podría haber tenido una niña de mi edad, solo por mi color de piel.